Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase. Bueno, vamos a continuar. Estamos en la parte, ¿no?, de integrales, en donde estábamos viendo algunos casos, ¿no?, para las integrales que tienen racionales. Entonces, vamos a ver ahora el siguiente caso. Bien, en la anterior clase ya hemos visto un caso en el cual se realizaba una sustitución y teníamos que calcular el mínimo común múltiplo para el exponente de esa sustitución, ¿no? En consecuencia, vamos a ver ahora otro caso en donde también se resuelve mediante una sustitución especial. En este caso vamos a ver las integrales, ¿ya?, las integrales de la forma. Y en este caso van a tener la siguiente forma, este tipo de integrales. Son las integrales que tienen la siguiente forma. Como sabemos, estamos en el caso de fracciones, ¿no? Bueno, en el numerador debemos tener obligatoriamente a la unidad y en el denominador una expresión de la siguiente forma. Puede ser ax más b elevado a la n. Y tiene que ser multiplicado por un radical. Bueno, y en este radical el argumento tiene que ser un polinomio de grado 2. Podría ser, por ejemplo, px cuadrado más q de x más r, nada más, ¿no? Listo. Diferencial de x. Ahora, ¿por qué se estudia esta forma general? Porque a partir de esta forma general pueden existir combinaciones en donde al desglosar nos generen esta integral. Entonces, tenemos que conocer por lo menos esta forma para luego ya poder, digamos, resolver otras integrales, siempre y cuando esas integrales puedan desarrollarse en varias integrales de esta manera, ¿no? Vamos a ver también un ejemplo de esta forma, pero por lo tanto nos tenemos que quedar con esta forma, ¿sí? Entonces, la sustitución se llama sustitución recíproca, ¿ya? Sustitución recíproca lo vamos a denominar. Entonces, se usa la sustitución recíproca, o también conocida como el método alemán, también le dicen, o el método alemán. Entonces, ¿en qué consiste esta sustitución que es muy famosa? Bueno, simplemente tenemos que tomar en cuenta a esta expresión, ¿bien?, a por x más b, a esa nada más. Entonces, aquí decimos que va a ser a por x más b igual a 1 sobre t. Esa es la sustitución. Bueno, ya a partir de esto ya pues tendría que hacerse la diferenciación, ¿no es cierto?, para luego poder reemplazar. Entonces, ¿esta sustitución en qué va a servir? La sustitución sirve en eliminar esta expresión. Con esta sustitución eliminamos esta expresión. Se va a poder eliminar esta expresión y nos va a quedar simplemente un radical en el denominador. Eso es lo que sucede. Bueno, para entender mejor esto vamos a ver un ejemplo, ya uno sencillo primeramente. Entonces dice lo siguiente: calcular la siguiente integral. En este caso, a ver, vamos a decir que es esta integral. La integral es 1 sobre en este caso vamos a ver para x por la raíz de x cuadrado más 4x menos 4. Vamos a ver este ejemplo primeramente. Bien, uno podría decir lo siguiente, ¿no? No se asemeja a la forma que estamos resolviendo, pero sí, miren, podemos escribir esta expresión de la siguiente manera. Esta es la integral que tiene la forma 1 sobre, miren, este x, ¿cómo lo puedo expresar? Como x más 0, digamos, ¿no? Más 0 elevado a un exponente que es 1 por la raíz de x cuadrado más 4x menos 4. Entonces, podemos ver claramente en el integrando que tenemos esta expresión, es decir, a por x más b a la n. En este caso, a vendría a ser 1, b es 0 y n en este caso es 1. Entonces, estamos en ese caso, como se puede observar. Pero, claro, no estamos estamos con valores de a que vale 1, b que vale 0 y n que vale 1. Pero es la forma, ¿no es cierto? Y dentro del radical existe un polinomio cuadrático. Ahora, aquí hay que entender algo muy importante. El denominador siempre tiene que ser 1, por si acaso. Puede ser una constante, claro, la constante sale y lo que me queda en el numerador del integrando es 1, pero no puede ser una función, por si acaso. No puede estar x cuadrado o x o un polinomio de cualquier grado, menos una función trascendente, ¿no?, ya sea exponencial, trigonométrica o logarítmica. Tienen que cumplir estas características.
Ahora vamos a ver que esta integral se va a reducir a algo más sencillo con esta sustitución. Entonces, en este caso me dice que la sustitución es esta expresión, esta, igual a 1 sobre t. Entonces, en este caso sería x nada más, porque tengo solamente x. Entonces, aquí decimos el cambio de variable es igual a x, que es igual a 1 sobre t. Muy bien, a continuación vamos a diferenciar. Diferenciando tenemos diferencial de x, que es igual a diferencial de 1 sobre t, es menos 1 sobre t cuadrado, diferencial de t. Bueno, entonces vamos a reemplazar. Reemplacemos en la integral. Al reemplazar se obtiene 1 sobre. Bien, como se puede ver, aquí tengo x, ¿no es cierto? Pero x aquí es igual, es 1 sobre t. Entonces tenemos que poner todo en función de t. La raíz de x, pero x es 1 sobre t al cuadrado más 4x, que es 4 en este caso por 1 sobre t, menos 4. Y está multiplicado por el diferencial. Entonces el diferencial de x aquí es igual, es menos 1 sobre t cuadrado. Menos 1 sobre t cuadrado, diferencial de t. Lo que tiene que suceder ahora es que se tiene que eliminar esta expresión y solamente me tiene que quedar un radical. Entonces vamos a ver eso si es posible. Bueno, este negativo podría salir del integrando. Entonces tenemos lo siguiente. A ver, de aquí podemos simplificar una t con esta t. Y vamos a escribir lo que tenemos. 1 sobre... Vamos a operar todo lo que está dentro del radical. Si observamos, esto se va a reducir en el numerador como 1 más 4t menos 4t cuadrado. Bien, eso en el numerador. Y en el denominador, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la raíz de t cuadrado, pero eso se puede simplificar como t nada más. En el denominador del radical, lo estamos haciendo rápidamente. Por 1 sobre t, diferencial de t. Y evidentemente sucedió lo que les indicaba, que se va a simplificar esa expresión y me va a quedar solamente un radical. Ahora, en esta parte, lo que tenemos que ver es qué es lo que se puede hacer para poder resolver esta integral. Entonces tenemos menos la integral de 1 sobre, aquí tenemos un polinomio de grado 2, menos 4t cuadrado más 4t más 1. Lo podemos reescribir de esa manera, ¿no? Diferencial de t. Bien, estamos entonces en un caso en donde el radical tiene un polinomio cuadrático. Si recordamos, las clases anteriores, por lo menos la de sustitución trigonométrica, cuando teníamos un radical y dentro del radical existía un polinomio cuadrático, obligatoriamente teníamos que resolver esa integral completando cuadrados, porque de una u otra forma podría generar una diferencia de cuadrados o ya sea una suma de cuadrados para que luego pueda realizar una sustitución trigonométrica. En ese sentido, voy a hacer esa operación. Entonces, para completar cuadrados, sabemos que lo primero que debemos hacer es factorizar este menos 4 del polinomio, porque siempre tiene que ser 1. Entonces aquí vamos a tener menos 4t cuadrado más 4t más 1. Bien, entonces vamos a ver cómo podríamos realizar esta operación. Pese a que también podríamos completar cuadrados, ¿no? Con este menos 4, pero creo que es más conveniente realizarlo sin ese 4. A ver. Entonces aquí tendríamos un menos 4, que está factorizando todo eso, y tengo aquí t cuadrado menos t menos 1. Bien, ahora voy a tener ese menos 4. Bien, para completar cuadrados tengo t cuadrado menos t, y lo que se va a hacer es lo siguiente. Aquí, bueno, tengo 1, voy a dividir entre 2, como sabemos, ¿no? Para completar cuadrados, y lo elevamos al cuadrado. De la misma manera voy a restar esa misma cantidad para que no afecte en la expresión. Y escribimos ese menos 1 que nos quedó ahí. Bueno, estos tres primeros términos forman un trinomio cuadrado perfecto que me van a dar el siguiente binomio, t menos 1 medio al cuadrado. Por lo tanto, tendría menos 1 cuarto menos 1. Eso sería igual a menos 5 cuartos, que lo podemos reescribir como menos la raíz de 5 medios al cuadrado. Perfecto. Entonces, como pueden ver, de esa manera ya hemos expresado en una diferencia de cuadrados. Pero no me conviene expresarlo así, porque voy a tener la raíz de menos 4. Entonces, este menos 4, o este negativo, se va a multiplicar en estos dos términos. Con lo que multiplicando tendríamos, primeramente, esta expresión positiva, la raíz de 5 medios cuadrado, menos t menos 1 medio cuadrado. Ahora sí, esto podría reemplazar en la integral para que se pueda simplificar un poco y de esa manera ver qué es lo que puedo hacer, qué sustitución podría realizar o directamente por tablas también lo podría resolver. Entonces,
vamos a pasar a la siguiente página y vamos a ver aquí lo que vamos a hacer. Entonces reemplazamos, tenemos la integral negativa, ¿no? Menos de 1 sobre ese radical, pero ese radical ya ha sido expresado de esta manera. Miren, voy a copiar directamente, ¿no? Todo esto pasa dentro del radical, porque eso es lo que teníamos en un principio. Entonces eso, y esto está en un radical, ¿no? De esta manera. Así. Bien, entonces, teniendo eso, aquí ya tenemos que observar. Previamente a reconocer en qué caso estamos, y vamos a hacer una sustitución, no podemos hacer directamente por tablas, vamos a decir lo siguiente. Aquí tengo la raíz de 4, eso puede salir. Entonces me quedaría como resultado final menos 1/2 de la integral de 1 sobre la raíz de 5 medios menos t menos 1/2 al cuadrado. Bueno, entonces uno puede decir, perfecto, entonces aquí lo que voy a hacer es una sustitución trigonométrica. Sí, se puede hacer la sustitución trigonométrica, pero en este caso no se recomienda. ¿Por qué? Porque esta es una integral famosa, es una integral conocida. Entonces, aquí ya tengo que entender que a veces no siempre tengo que realizar la sustitución, ya que podría perder el tiempo, porque si realizamos la sustitución está perfecto, pero vamos a perder un poco de tiempo. Entonces yo les recomiendo que memoricen esta integral. Bueno, ya la hemos usado alguna vez, es la integral de 1 sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, diferencial de x. Esto es igual a arcoseno. Me tienen que generar esto el arcoseno de x sobre a. Es una constante. Si recuerdan, hemos visto ya esta integral, la hemos usado varias veces, entonces es recomendable porque esta integral siempre va a estar presente, no solamente en integrales de este tipo, también en integrales bueno, que provienen de una ecuación diferencial o de una aplicación. Entonces es necesario conocer esa integral, ¿ya? Bueno, entonces esta por lo menos tenemos que saber. Ahora vamos a aplicar, miren, vamos a aplicar esa fórmula directamente. Pero si no recuerdan, directamente pueden hacer una sustitución. ¿Cuál sería la otra forma? Entonces decimos aquí, como tengo una constante al cuadrado menos la variable al cuadrado, la sustitución es con el seno. T menos 1/2 igual a la constante, que es la raíz de 5 medios por el seno de tita. Esta sería la otra opción, es decir, con la sustitución, ¿no es cierto? La sustitución trigonométrica. También el resultado va a ser el mismo, pero como les digo, esta integral es muy recurrente, por lo menos, por lo tanto, ¿no? Tendríamos que saberla de memoria. Bueno, entonces vamos a hacer uso de la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Simplemente va a ser el arcoseno de la variable. La variable en este caso, miren, es x, pero como sabemos, esto puede tener un desfase, t menos 1/2 sobre la constante, en este caso la a sería raíz de 5 medios. Y nada más, más la constante. Por lo tanto, podemos reducirla en una expresión más simple. 1/2 del arcoseno de, haciendo operaciones tendríamos 2t menos 1 sobre la raíz de 5 más la constante. Bien, ya está resuelta la integral, como pueden ver. No obstante, tenemos que volver del cambio de variable, que, bueno, en este caso es x igual a 1 sobre t. Por lo tanto, t a qué sería igual. T sería igual a 1 sobre x. Vamos a hacer el reemplazo correspondiente para volver a la variable original. Entonces, esto es igual a menos 1/2 arcoseno de, bueno, aquí tendríamos t, entonces 2 sobre x, ¿no es cierto? 2 sobre x menos 1 sería 2 menos x sobre raíz de 5x, simplificando. Y esta sería entonces la solución, como pueden observar. Bien. Entonces, miren, de esa manera se manipula este método que, como les digo, es muy recurrente en varias aplicaciones, ¿no es cierto? Porque esto, como pueden ver, un integral simple no solamente se usa para una ecuación diferencial. El hecho simple de usar una ecuación diferencial que a posterior me va a generar un integral es, podríamos decir que se puede usar en una aplicación, en aplicaciones físicas, químicas, y aparecen este tipo de integrales, ¿no es cierto? Claro, en ciertas aplicaciones tal vez la integral será más complicada o más simple, pero tenemos que saber, digamos, todos los casos de integración para no tener problemas. Primeramente en el modelaje, porque en realidad es un ciclo, ¿no? Lo primero que se hace es modelar. Se modela el modelaje matemático, ¿no? Del problema que queremos resolver. Luego proviene a lo que es, aquí está, digamos, lo que ya es la ecuación diferencial, porque al modelar estamos aplicando o generando una ecuación diferencial. Luego de resolver la ecuación diferencial, entonces, estaría a resolver la integral.
pero es todo un proceso, ¿no? Porque en la ecuación diferencial, ahí tenemos que ver si va a ser una ecuación diferencial estándar, podríamos decir. Cuando hablamos de estándares, o sea, ecuaciones diferenciales estándares, cuando estamos, bueno, las ecuaciones diferenciales que llevamos en los cursos básicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ecuación lineal, ecuación de Riccati, ecuación homogénea, de orden superior, de Legendre, esas ecuaciones. Pero existen otro universo, podemos decir eh, las elementales, ¿no es cierto? Las elementales. Existe otro universo en donde no se pueden resolver esas ecuaciones diferenciales mediante estos métodos elementales. Y, y podríamos decir, entre comillas, lastimosamente, ¿no es cierto? Porque estas son las que aparecen generalmente en la vida real. Y generalmente son las ecuaciones diferenciales que no se pueden, que no son elementales. Y estas ya no se resuelven pues, por una integración así a mano, eh, con el método alemán, sustitución trigonométrica. No, van a haber integrales que no tienen incluso ya primitiva elemental y esas ya se resuelven mediante métodos numéricos. Eso ya es más avanzado, ¿cierto? Pero en la vida real, digamos, se resuelven estas ecuaciones porque son ecuaciones más complicadas. Claro, en las universidades, en institutos técnicos, abarcamos, ¿no? Estos temas, pero lo hacemos, digamos, con un enfoque más académico, es decir, para que luego entendamos estas ecuaciones diferenciales. Pero esto también se ve, digamos, en cursos superiores, ¿no? De ciencias o de ingeniería, métodos numéricos. Y esto ya viene de la mano de lo que es la programación, porque al final eh, cualquier problema que quiera resolver de ingeniería o de ciencias, no lo voy a hacer con una mano, ¿no? Porque sería algo absurdo. Si quiero, digamos, llevarlo, aplicarlo ya, no voy a llevar unas hojas, tengo que llevarlo en un programa y ejecutarlo finalmente. El punto final es hacer un programa. O sea, todo lo que se está estudiando es para realizar un programa. Tengo que programar y ejecutarlo con un botón. Y ahí estaría usando todos los conceptos que estoy manejando y aprendiendo, ¿no? Actualmente. Bueno, es una pequeña información que les doy, ¿no? De cómo más o menos se usan, ¿no? Las integrales en lo que son los métodos numéricos y las ecuaciones diferenciales. Bien, pero de esta manera podríamos decir que tenemos que resolver este tipo de integrales. ¿Hay alguna pregunta tal vez respecto a este ejercicio o al método? Ya, entonces vamos a continuar. A ver, vamos a ver este, ¿sí? Esto lo voy a plantear porque miren, van a ver que ya se puede resolver, ¿no? Muchas veces está por demás, ¿no? Hacer tal vez el procedimiento manual, pero sí hay que dar los detalles que son importantes. Por ejemplo, para esta integral, esta es una integral que ha ingresado en un examen de competencia también, para cálculo uno de ingeniería. Y es esta, ¿ya? Era interesante porque tenía una forma de resolver que es interesante, pero para ello tenía que saber el método alemán o la sustitución inversa. Es x sobre x cuadrado menos uno por la raíz de x cuadrado menos x menos uno. Muchas veces uno puede intuir que ya se tiene la forma que quiere integrar. Por ejemplo, mira, aquí tengo uno, un polinomio de grado uno a la n por una raíz multiplicado por un polinomio de grado 2. Entonces aquí tenemos lo mismo, miren, o similar, mejor dicho. Pero aquí no está x, no está ese uno que busco. Y esta expresión no es un polinomio de grado uno, es un polinomio de grado 2. Bueno, aquí sí cumple con las características. Un radical de grado 2, de índice 2, perdón, con el argumento de un polinomio de grado 2. Lo que me perjudica es esto, ¿ven? Me está perjudicando esto. Entonces, ¿será posible una sustitución trigonométrica? Intentar resolver esto por una sustitución trigonométrica es bien tedioso, pero de que se puede, se podría, solamente que es demasiado largo, pueden intentarlo. ¿Por qué les digo que podrían intentar por una sustitución trigonométrica? Porque les había mencionado en la clase, ¿no?, de sustitución trigonométrica, cuando vemos un radical, y en ese radical existe un polinomio cuadrático, entonces tenemos que completar cuadrados y luego realizar la sustitución para que de esa forma, poder, ¿no es cierto? ¿Sí? Eliminar el radical. Se puede hacer eso, pero se complica. Entonces debo elegir ahí otro camino. Y analizando ya la forma que tenemos de esta expresión, uno puede decir, pero me perjudica solamente esto. Sería lindo que esto se exprese como 1 sobre un polinomio de grado 1. Y es posible hacer eso, pero con ciertos arreglos. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo expresar la integral de esta manera, como x sobre x cuadrado menos 1
por 1 sobre la raíz de x cuadrado menos x menos 1. Entonces, lo que desearía transformar es esta expresión. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es generar esta expresión, voy a tratar que se convierta en 1 sobre un polinomio ax más b a la n. Voy a intentar hacer eso. Y esto lo dejo, porque esto no me está perjudicando, porque cumple con las características de ese integral. Entonces, me enfoco nada más en ese cociente. Me voy a enfocar en este cociente, en x sobre x cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer para transformar? Aquí no se puede dividir, lógicamente, pero sí se puede hacer una expansión en fracciones parciales. Y conviene hacer eso. ¿Por qué? Porque si vemos, si factorizamos el denominador, tendremos x menos 1 por x más 1. De esa manera, observen que cada factor ya es un polinomio de grado 1. Y ahí ya estaría cumpliendo con las características. Pero debo separarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a separar en fracciones parciales? Sabemos. Estamos en el caso de factores lineales distintos. Entonces, para cada factor existe una fracción propia. Tendríamos x menos 1 para la primera y para la segunda x más 1. El caso está simple. ¿Cómo calculo esta constante? Despejamos x del denominador. X es igual a 1. Reemplazamos en la fracción principal, pero descartando la que hemos igualado a 0. Por tanto, esto vendría a ser 1 sobre 1 más 1. Eso es un medio. El valor de esta constante ya se tiene. Ahora, para esta otra, x sería igual a menos 1. Reemplazamos en la fracción principal y voy a tener menos 1 sobre menos 1, también sería un medio, como pueden observar. Entonces, en ambos casos pueden ver que me ha generado un medio. Bien, ya tengo, miren, ¿y qué va a pasar? Esta expresión se ha transformado en esta. Y si multiplicamos, ya estaríamos en el caso que estamos estudiando. Entonces, vamos a reescribir la integral. La integral sería igual a esta expresión, que la voy a copiar. Y está multiplicada, ¿cierto? Está multiplicada por 1 sobre la raíz de x cuadrado menos x menos 1. Nada más, diferencial de x. Y bien, ahora está, ya está de la forma que esperábamos. Miren, voy a distribuir esta expresión en dos integrales. Entonces, para la primera, para esta otra, voy a distribuir esta expresión y también el símbolo de la integral. Por tanto, este un medio sale. Un medio de la integral de 1 sobre x menos 1. Y se multiplica por esta expresión, porque se está distribuyendo también, ¿no? La raíz de x cuadrado menos x menos 1. Diferencial de x. Bien, para la siguiente, tendríamos más un medio, también la integral de 1 sobre x más 1. X más 1 por la raíz de x cuadrado menos x menos 1. Bien, nada más, miren, ya tenemos eso. Y pueden observar que ya estamos en el caso que deseamos. Aquí tenemos 1 sobre un polinomio de grado 1 por la raíz de un polinomio de grado 2. 1 sobre un polinomio de grado 1 por la raíz de un polinomio de grado 2. Entonces, estas ya son, hay que resolverlas por la sustitución inversa. Y aquí vamos a anotar, y eso ya lo pueden continuar ustedes. Para esta, ¿cuál sería? X menos 1 igual a 1 sobre t. Y aquí también, x más 1 igual a 1 sobre t. Con eso ya podrían resolver este tipo de integrales. Entonces vean que muchas veces nos pueden proponer ejercicios en donde no siempre nos van a dar la forma estándar de la integral, sino nos pueden dar de una forma modificada y nosotros lo que debemos hacer primeramente es intuir. Tenemos que intuir si esa integral podría adecuarse a la forma que queremos resolver. Y en este caso sí ha sido posible, ¿no? Porque esto lo hemos podido desarrollar como dos fracciones y al multiplicar este radical, evidentemente me generaba el caso que estaba estudiando. Bien, eso ya lo pueden continuar ustedes, pero miren, ese es el caso de la sustitución recíproca. Bueno, ¿hay dudas respecto a este caso antes de ver el siguiente método? Para este caso, el valor de n, ¿qué valor es? Bueno, n puede ser, en este caso, cualquier valor, ¿sí? Puede ser cualquier valor, pero tiene que, podríamos decir, tiene que ser un polinomio de grado 1, solamente eso hay que respetar, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir que n pertenece a los reales. ¿Ya? Se va a ir adecuando esto, no se preocupen, se va a ir adecuando la sustitución, pero n tiene que tomar cualquier valor de los reales, ¿sí? Pero lógicamente tiene que ser distinto de 0, ¿no? Porque si es 0, esto ya es 1, entonces, n tiene que ser distinto de 0. Ya, eso por si acaso también, tómenlo en cuenta. Bien, ¿hay alguna duda más respecto a esto?
Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar con otro método, ¿sí? Vamos a ver ahora, miren, estos métodos eran los más conocidos, ¿no? Pero vamos a ver ahora un método, ya que no es muy conocido, pero sí sirve, podríamos decir, ¿no? Porque lo vamos a probar en varios casos que tal vez son elementales, pero son recurrentes en muchos casos. Y es el caso de el método de coeficientes indeterminados. Método de coeficientes indeterminados. ¿Ya? Esta palabra de coeficientes indeterminados es muy usada, por si acaso, en las matemáticas cuando se están resolviendo ecuaciones diferenciales, ¿sí? Hay el método de coeficientes indeterminados. Y en cualquier área de las matemáticas que escuchen coeficientes indeterminados, en ese caso ya se tienen que mentalizar que van a resolver o que van a calcular algunas constantes. Y en la mayoría de los casos siempre van a resolver sistemas de ecuaciones. Cuando vean cualquier tema que involucre coeficientes indeterminados, ya tienen que tener en su mente que van a resolver sistemas de ecuaciones lineales, es decir, resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Y eso es lo que se va a hacer en este tipo de casos. Entonces, ¿en qué consiste el método de coeficientes indeterminados? Consiste en que yo voy a tener una integral, digamos, f de x, y se tiene que intuir el resultado. ¿Ya? Se tiene que intuir el resultado. Entonces, podría ser, digamos, que la integral va a ser a1 por una función f1 de x más una función a2 por una función f2 de x, y así puede tener varias funciones hasta llegar aquí vamos a decir, a una constante, a sub n, por una función f sub n. Bueno, y lógicamente más una constante. ¿Y qué es lo que se hace? Como les indicaba, ¿no? En el método de coeficientes indeterminados se tiene que calcular el valor de las constantes, los coeficientes, por eso coeficientes indeterminados, que debemos determinar el valor de esos coeficientes. Es decir, el valor de A1, el valor de A1, el valor de A2, y así, todos esos coeficientes. Básicamente en eso consiste este método. Pero el problema aquí está en intuir. Y muchas veces eso se lo puede hacer fácilmente, porque si conocemos bien el concepto, o mejor dicho, las derivadas, se puede intuir más fácilmente. Pero para que no tengamos problemas con eso, aquí hay una tabla, miren, y les voy a mostrar. Debe estar por aquí. Es una tabla en donde tenemos que aprender a manejarla para poder. Aquí está, es esta tabla, ¿ya? Lógicamente no hay que saber todas, ¿no? Pero miren que alguna vez me podría servir en este caso, ¿no? Cuando son casos demasiado extensos, por ejemplo, les voy a enseñar uno en donde me puede servir esta tabla, ¿ya? Entonces aquí la voy a poner, esto lo voy a borrar y la vamos a reducir un poco, ¿ya? Entonces miren, esta tabla es útil porque con esta tabla puedo intuir. Entonces, ¿qué decimos? Para integrales de este tipo, observen, si tengo un polinomio de grado n, ¿ya? Polinomio de grado n y está multiplicado por una función exponencial e a la por x, entonces la solución va a ser de esta forma. Va a ser otro polinomio de grado Qn, multiplicada por la misma función exponencial. Entonces lo que debo calcular es los coeficientes de este polinomio. Eso nada más. Ahora, para esta otra expresión, miren, también voy a tener un polinomio de grado n, y aquí se va a reducir esto. Me dice que cualquier integral de este tipo siempre va a tener esta forma, su solución. Va a ser otro polinomio del mismo grado por la función seno por a por x, más otro polinomio r de grado n por la función coseno de a por x más una constante. Entonces lo que debo calcular son esos coeficientes, los coeficientes de los polinomios. De eso se trata. Entonces lo que debo calcular es esto, ¿no? En este caso, este polinomio, este polinomio, este polinomio. Y lo mismo, miren, para la función polinómica por el coseno también. Me va a generar esta forma y debo calcular este polinomio, este polinomio. Y así para las demás. Hay varios casos, como pueden ver, incluso para producto de funciones trigonométricas. En ese caso, es más sencillo. Debo calcular esta función a, o mejor dicho, esta constante a y esta constante b. Eso es lo que debo hacer. Y hay por otro caso también, que es más interesante, en donde me genera incluso con un radical. Pero esto me sirve más que todo para reducirla. Pero aquí también debería calcular lo que es esta expresión, ¿no es cierto? Estos polinomios. Y así,
En la mayoría de los casos, como pueden ver, hay que calcular los polinomios, aquí lo voy a marcar por eso, y las constantes, la constante A, B, la constante A, B, y aquí también estos dos polinomios. En eso consiste. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber intuir. Y mira, no está complicado de memorizar, tal vez porque si conocemos bien las derivadas, vamos a ver que si derivamos esto, generamos esto. Pero no hay que perder la generalidad cuando estamos derivando los polinomios, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí, para este caso, si tengo un polinomio de grado n por la función coseno de a por x, la solución va a ser de esta forma. Es un polinomio de grado, un polinomio q de grado n por la función coseno a por x, más un polinomio r de grado n por la función seno de a por x más la constante. Y debo calcular los coeficientes de q y de r, nada más. Entonces, para entender mejor esto, vamos a ver un ejemplo de esta parte y ver cómo en realidad funciona. A ver, por ejemplo, me pueden decir lo siguiente. A ver, vamos a ver un caso en el cual estamos manejando eso, ¿no? Aquí dice calcular. Bien. A ver, una integral que sea no tan complicada para empezar. Ya, digamos esto. Puedo decir la integral de x cubo más 7 por e elevado a la 2x diferencial de x. Bien, eso es lo que se tiene. Bueno, miren, entonces, en este caso, ¿qué decimos? Primeramente tenemos que revisarnos, o mejor dicho, tenemos que revisar cómo es el integrando. En este caso, un polinomio de grado 3 por una función exponencial. Entonces, estamos en este caso. Voy a recortar esto para que se entienda mejor. Estaríamos en este caso. Estamos en este caso. ¿Qué me dice? Si tengo un polinomio de grado n por la función exponencial, entonces la solución va a ser otro polinomio de grado n por la misma función exponencial. ¿Eso qué significa? Vamos a decir aquí que tenemos que tener lo siguiente. Aquí voy a escribir. Tenemos que tener la integral de esta expresión, en este caso, ¿no? X cubo más 7 por e a la 2x, diferencial de x. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si tengo una integral de este tipo, me tiene que generar un polinomio del mismo grado. Entonces, si aquí tengo un polinomio de grado 3, me va a generar un polinomio de grado 3, pero con coeficientes indeterminados, es decir, a x cubo más bx cuadrado más cx más d, y multiplicado por la misma función exponencial, que sería e a la 2x. Listo. Y lógicamente más una constante. Eso es lo que me va a generar, ¿no? Bien, una constante K en este caso voy a poner porque estamos usando ya C, ¿no? Ya, listo. A continuación, ¿qué es lo que se hace? Miren, y aquí es la parte importante. Lo que se debe hacer es derivar. Tengo que derivar. ¿Por qué motivo tengo que derivar? Porque si quiero generar una identidad, debo hacer desaparecer el símbolo de la integral. Y nosotros sabemos, esto ya hemos visto, ¿no? Que si derivamos el símbolo de la integral, de cualquier integral, ¿no? La integral, digamos, de una función f de x, como la derivada es la función o la operación inversa de la integral, entonces se simplifica con la integral y me queda f de x nada más. Entonces vamos a derivar. Vamos a decir lo siguiente. Aquí decimos que se va a derivar en ambos miembros. Se deriva. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Desaparece la integral y me queda el integrando por la propiedad que hemos visto. Entonces tenemos x cubo más 7 por e a la 2x. Muy bien, se tiene eso. Ahí no se va a hacer nada. Ahora vamos a integrar esto porque estamos integrando en ambos miembros. La integral de un producto, integramos primeramente el primer factor. La derivada del primer factor es 3a x cuadrado más 2bx más c por e a la 2x. Se mantiene el segundo factor más mantenemos el primer factor ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Integral del segundo factor es 2e a la 2x. Y la integral de la constante es 0, lógicamente, ¿no? Bueno, ya tenemos eso. Ahora lo que se debe hacer es formar un sistema. ¿Y cómo vamos a formar un sistema? Bueno, entonces lo primero que podría hacer es factorizar las funciones exponenciales y los polinomios. De esta manera tendríamos x cubo más 7, ¿no? Por e a la 2x. Igual, ahora vamos a factorizar e a la 2x de estas dos expresiones y vamos a formar el polinomio que necesitamos. A ver, primeramente para cubos, tendríamos x cubo nada más. Ahora para cuadrados, aquí tengo 3ax cuadrado y bx cuadrado. De esta manera tendríamos lo que es 3a más 2b por x cuadrado. Ahora para x,
para x tenemos 2bx y c. Entonces eso lo podemos escribir como 2b más c por x. Y finalmente las constantes, c más d. C más d. Y esto está multiplicado por, a 2 está multiplicado, ¿no? Por este 2. Ese 2 me faltaría. 2 por e a la 2x. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Tenemos que igualar componentes. Miren. Para que estas dos expresiones sean iguales, entonces estos argumentos tienen que ser iguales. Este con este, ¿no es cierto? Pero también podríamos decir que esto se va a simplificar, porque no me va a afectar en nada. Miren. Eso se va a simplificar, como pueden ver. Ahora vamos a generar un sistema, ¿ya? Entonces aquí tengo un polinomio de grado 3 y tengo un polinomio de grado 3, pero en este caso está multiplicándose un 2. Entonces, aquí vamos a decir, para x cubo primeramente. Para x, en el segundo miembro, ¿qué tengo? Tengo a, pero por este 2 voy a tener 2a como coeficiente. Y en el primer miembro tengo 1 nada más. Entonces escribimos 1. Ahora para x cuadrado, en consecuencia para x y para las constantes. Vamos a ver para cada una de estas expresiones. Para x cuadrado, en el segundo miembro, a ver, tengo 3a más 2b por 2. Entonces aquí tendría 2 por 2, 3a, ¿no es cierto? 3a más 2b. Eso es igual al coeficiente de x cuadrado en el primer miembro, que es 0. Ahora para x tendríamos 2 también, 2b más c. 2 por 2b más c. Y en el primer miembro el coeficiente de x es 0 también. Y las constantes. En las constantes tenemos 2 veces c más d. Y en el primer miembro la única constante es 7. Bien, ya tenemos todo. Vamos a resolver el sistema. Eso es lo que les decía. Cuando estamos hablando de coeficientes indeterminados, ya tenemos que mentalizarnos que vamos a resolver sistemas lineales. Como pueden ver, es un sistema lineal. Entonces, a es igual a un medio de la primera ecuación. A ver, de cuál también podríamos sacar alguna solución de esta, ¿no es cierto? Miren, aquí, este 2 pasa a multiplicar. Entonces, tenemos 3. A es un medio más 2 veces b. Por lo tanto, esto es igual a 0. Aquí tendría 2b igual a menos 3 medios. Entonces, b es igual a menos 3 cuartos. Esa sería la solución de b. Esta es la solución de a. Bueno, si conocemos b, podemos conocer c. Entonces, c de esta expresión me dice que es igual a menos 2 veces b. Sí, menos 2 veces b. Entonces, si b es menos 3 cuartos, entonces sería 3 medios. A ver, sí, 3 medios sería, ¿no? Voy a revisar esto. Creo que está mal. Ah, ya, está bien, ¿no? Sí, a ver, estoy aquí despejando. Tengo c que es igual a menos 2 veces b. b es menos 3 cuartos. Sí, menos 3 medios sería. O 3 medios positivo, mejor dicho. Bien, y finalmente, de aquí puedo despejar d. Entonces, d, ¿a qué es igual? D es igual a 7 medios menos c. Entonces, reemplazamos el valor de c. 7 medios menos 3 medios. Entonces, d a qué es igual? D sería igual a 2. Ya. A ver, 7 menos 3, 4, ¿cierto? Sí, está bien. Menos 3 medios, ya, está bien. Perfecto. Bueno, ya tengo todos los valores. Miren, tengo A, B, C y D. Vamos a reemplazar entonces. Esto lo voy a borrar, solamente me estaba ayudando. Entonces, directamente, ya tenemos el resultado. Esta sería la solución. Aquí vamos a decir que la integral de x cubo más 7 por e a la 2x es igual a la constante a, que sería un medio. Un medio de x cubo más b, que viene a ser menos 3 cuartos, por x cuadrado, más c, que es igual a 3 medios. 3 medios. Y d en este caso es 2. Más 2, todo por e a la 2x. Más la constante de integración. ¿No? Esa sería entonces la solución. Entonces, miren, de esa manera se podría resolver. Y esto generalmente, ¿cuándo me conviene, podríamos decir, ¿no? Para casos en donde esta expresión es demasiado larga. Por ejemplo, si tenemos una integral de este tipo, x a la 10, podríamos decir, o x a la 8, ¿no? Es 8 más 5x más 3 por e a la 5x. Esto se puede resolver por partes, como sabemos, ¿no? Pero vamos a derivar muchas veces, miren. Mientras que si lo hacemos mediante esta forma, tendríamos que
dar la forma y luego el sistema tendríamos que resolver. Claro, el sistema va a ser un poco largo, pero es netamente algebraico como se puede observar. Entonces ahí también tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Todos los métodos que tienen que ver con coeficientes indeterminados siempre son algebraicos. No se usa lo que es la diferenciación, o mejor dicho, la integración. Siempre van a ser algebraicos. Esa es la ventaja, es la única ventaja, podríamos decir. Porque si es mucho más largo, o sea, si este exponente es mucho más grande, el sistema sí va a ser complicado. El álgebra ya se puede complicar, pero a veces hay ese dilema, ¿no? Que dice que a veces usar el cálculo integral o diferencial puede ser mejor que usar expresiones algebraicas que son demasiado extensas. O el contrario, ¿no? De ese dilema, que a veces es mejor usar álgebra que usar cálculo diferencial o integral. Entonces, bien, esto podríamos decir que ya depende del consumidor, ¿no es cierto? Si quieres resolverlo de esta forma está bien, pero tiene que toparse con esta parte de resolver este sistema de ecuaciones, o los sistemas de ecuaciones que puede generar. Y si no, lo hacemos de la forma normal, pero ahí ya tenemos que saber bien derivar y también integrar. Bueno, de esa manera entonces funciona este método. Ahora, no solamente para este caso, miren, como hemos mencionado, existen otros casos en donde también son, ¿cómo les podría decir? Son recomendables usar este tipo de integrales. Ahora, no sé si recuerdan, pero miren, hemos resuelto, en este caso, un integral de este tipo. Hemos resuelto un integral de este tipo en anteriores clases. A ver, era, creo, esto, ¿no? A ver, vamos a recordar. Ya, era un integral de este tipo. Miren, era x cuadrado por e a la x por el seno de x. Ya, pero creo que hemos resuelto con x nada más. Y hemos resuelto de varias formas. Por partes hemos hecho y por el método tabular también hemos hecho esto, ¿no? También se puede resolver esta misma por lo que es este método, ¿sí? Pero miren, si estamos en la tabla, estamos ya en este caso, miren, cuando tenemos el polinomio exponencial y la función seno. Y en este caso, yo recomiendo que este sería el método más sencillo, pero para este caso podríamos decir, porque si se recuerdan, por tablas, o mejor dicho, por el método tablero era un poco largo, porque primero esto teníamos que hacer por partes, esta derivábamos, creo, y esta integrábamos. O el otro caso era cuando eso derivábamos y esto integrábamos, porque y teníamos que integrar esto de la forma, ¿no es cierto?, que conocemos, porque esta es una integral famosa. Hay formas incluso por el método complejo, introduciendo la identidad de Euler. Pero ahí había que ver, pero mientras que con este método es netamente algebraico, entonces aquí podemos decir lo siguiente. Entonces, es esta, ¿no es cierto? A ver, en este caso vamos a usar esta forma. Estaríamos en este caso cuando tenemos la combinación de los tres. ¿Ya? Pero en el caso que hemos visto, esta x cuadrada no estaba, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver el caso que hemos visto, este caso. Pero puede existir también con x cuadrado. Bien, pero, entonces, ¿qué haríamos para este caso? Tendríamos que poner la integral de x por e a la x seno de x diferencial de x. ¿Y esto qué va a ser igual? Me dice que va a ser un polinomio de grado n. En este caso, mi polinomio es de grado 1. Entonces tendríamos que poner ax más b por la misma función exponencial ex por el seno de x más otro polinomio de grado n. En este caso, mi polinomio es de grado 1. Entonces aquí tendríamos lo que es cx más d por la expresión e elevado al x por coseno de x más la constante k. Nada más. Miren, entonces lo que voy a hacer es derivar. Eso ya lo pueden continuar ustedes, ¿no? Derivamos en ambos miembros y el sistema que voy a resolver es de 4 por 4 porque voy a determinar las constantes a, b, c y d. En el anterior caso, miren, el sistema era también de 4 por 4 y lo hemos resuelto de esa manera. Pero vean que para este caso pueden revisar cómo hemos resuelto anteriormente esta integral. Era un poco más largo, pero en este caso sí me conviene más usar este método. Entonces ahí tenemos que analizarlo, ¿cierto? Que existen varios métodos como tal, pero algunos nos llevan más rápidamente a la respuesta. Y es el caso, ¿no?, más notorio de este integral, en este integral podríamos decir, porque con los demás como que se complicaba un poco. Bien, ¿hay alguna duda respecto a este método? Una pregunta quizás. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, ¿qué más podríamos decir respecto a este método? Miren, a ver, antes de
terminar esto. Esta es, este último caso, ¿ya? Podríamos decirlo, miren, o este penúltimo que voy a marcar, ya lo hemos estudiado y era el primer caso de integrales trigonométricas. ¿Qué hacíamos en ese caso? Lo que simplemente había que hacer es transformar, ¿no es cierto? Había que usar la identidad que me transformaba de producto a suma. Pero aquí es mucho más fácil. ¿Por qué es mucho más fácil? Porque solamente hay que calcular dos constantes y hay que resolver un sistema 2 por 2. Entonces, eso es mucho más sencillo que estar, podríamos decir, aplicando, ¿no es cierto?, esa identidad. Entonces, vean que tiene ventajas y desventajas para algunos casos y tiene muchas ventajas para otros. Ahora, este otro caso es para reducción, ¿sí? Se puede usar para reducción. Porque miren, si tengo un polinomio de grado n sobre un radical, esto como que es complicado, pero podemos reducirlo a algo mucho más sencillo, de esta forma, la integral, y esta ya se resuelve mediante completando cuadrados en el radical. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que existe el radical, y dentro del radical tenemos lo que es un polinomio cuadrático, entonces lo que hay que hacer es completar cuadrados y ver la sustitución. Entonces, miren, ahí ya tengo otra ventaja también para este tipo de integrales, ¿no? De todas formas, voy a subir una guía, ¿ya? Para que vayan practicando este tipo de métodos también y puedan resolver, ¿no? Algunos. Pero miren, ya les he dado la idea principal, ¿no? Y estos son ya, hay que aplicarlos de la misma forma, nada más. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a otro método, que este también es interesante. ¿Ya? Este tampoco es tan conocido. Y es un método, pero podríamos decir integración, ¿ya? Integración por diferenciación. Diferenciación. Eh, introduciendo un parámetro, ¿no? Introduciendo un parámetro, ¿ya? Cuando estamos hablando de parámetro, estamos hablando de una constante que adopta cualquier valor. En matemáticas a eso se denomina parámetro. Es una constante que cambia de valor, ¿sí? Y cambia de valor de acuerdo a la conveniencia que uno quiere. Entonces, de esa manera tengo que entender a parámetro. Y en este caso, ¿en qué consiste? Como estamos diciendo, miren que voy a integrar por diferenciación, es decir, que voy a derivar, pero voy a derivar previamente introduciendo un parámetro. Entonces, básicamente, en un principio yo voy a tener un integral cualquiera, ya un integral de este tipo, miren, un integral y que depende de una función f de x, lógicamente, ¿no? Diferencial de x. Nada más, tengo eso. Pero lo que va a suceder es lo siguiente. Como estoy introduciendo un parámetro, entonces introduzco. El integral ya va a depender de un parámetro, es decir, una constante que puede variar valores. La integral varía en función de a. Y también esta función va a variar ya en términos de a, es decir, en función de x y a. Nada más. Y lo que debo hacer previamente es pues ya darle alguna forma previa y luego diferenciar. Eso es lo que se hace. Pero aquí previamente, miren, luego que ya haya hecho esto, debo conocer el concepto de derivación bajo el símbolo de la integral. Aquí decimos derivación bajo el signo o símbolo bajo el signo de la integral. ¿Ya? También es conocido, ¿no? El truco de Feynman o Feynman le dice, ¿no? En honor a ese físico porque dicen que ese físico usaba este método para resolver sus integrales. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, miren, ya que tenía esta expresión, lo que puedo hacer es diferenciar. Entonces, si diferenciamos en esta expresión, ¿qué es lo que tendríamos? La derivada respecto de a. Y eso vamos a derivar al primer miembro, que viene a ser la integral que depende del parámetro a. Igual, y también se va a diferenciar en esto, pero la derivada ingresa al integrando y tendríamos la integral de la derivada respecto de a de f de x que depende también de a, ¿no? Nada más. Y eso es lo que se hace, ¿sí? Entonces, esos son los pasos que debemos hacer. Y luego de haber hecho esto, lógicamente tenemos que, podríamos decir aquí que tenemos que dar un valor de a, ¿sí? Siempre se da un valor de a, pero esto lo vamos a entender mejor con un ejercicio. Vamos a ver uno sencillo para entender esto. A ver, por ejemplo, me piden calcular. Me piden calcular la integral 1 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado diferencial de x. Esto así como está,
no está tan complicado de integrar, podríamos decir, ¿no? Se podría hacer una sustitución trigonométrica. Y creo que hemos resuelto esta integral ya, ahora que recuerdo. Con x igual a tangente de θ tiene que ser la sustitución. Relativamente largo, ¿ya? Pero no es tan largo tampoco. Bueno, entonces, ¿qué se hace? El primer paso es intuir, ¿sí? Es intuir, podríamos decir, una expresión tal que al derivar generemos este integrando. Eso es lo que debo intuir primeramente. Entonces, podría decir lo siguiente. Miren, ¿qué pasa o qué expresión me podría dar la derivada de esto? Y aquí está, no está tan complicado de ver. Observen. Esta expresión me podría dar la siguiente derivada, tal vez 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Qué pasa si derivamos? Vamos a intentar. Si derivamos, tendríamos lo siguiente. Voy a tener menos 1 por x cuadrado más 1 por 2x. Miren. Listo. Y simplificando, esto sería menos 2x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Más o menos, ¿no? Miren, hemos llegado a eso. ¿Ya? Hay que dar una aproximación, no hay que ser exactos. Pues como pueden ver, podemos intuir de esa manera, ¿no? Que puedo generar esa expresión. Pero aquí tenemos que tomar también en cuenta que cuál va a ser la integral de esa expresión. Y mediante eso tenemos que trabajar. Entonces, uno puede decir, la integral de 1 sobre x cuadrado, aquí vamos a decir la integral de 1 sobre x cuadrado más 1, ¿a qué es igual eso? Eso es igual a 1, bueno, sería arcotangente directamente, ¿no? Arcotangente de x más la constante, una constante de integración. ¿Ya? Bien, entonces vamos a partir de aquí. Entonces, miren, lo primero que tenemos que hacer es intuir una posible, ¿no? Expresión que al derivar me genere esa expresión. Pero vamos a introducir ahora un parámetro. Entonces, ¿a qué hago referencia con eso? Observen que el parámetro en este caso va a ser esta constante. Este 1 lo voy a transformar en a. Entonces, si es a, podríamos generalizar de esta manera. Puedo decir que tenemos la integral de 1 sobre x cuadrado más a cuadrado. ¿Y cuál sería la forma ahora de poder integrar? Va a ser 1 sobre a, arco tangente de x sobre a, más la constante de integración. Tenemos eso. Pero, ¿qué decimos ahora? Miren, esta integral ya ha sido parametrizada. El parámetro es a. Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es derivar. ¿Por qué? Porque si derivamos esto, miren, si derivo esto, voy a poder conseguir esto. Pero va a estar en función de a. Pero como les había indicado, el parámetro es una constante que puede adoptar cualquier valor. Y voy a adoptar el valor a mi conveniencia para generar esta expresión. Entonces, vamos a hacer eso. Ya estamos en la parte donde hemos parametrizado. Miren, esta integral la hemos parametrizado. En este caso con a. Ahora vamos a hacer lo que les decía. Vamos a diferenciar, ¿no? Vamos a diferenciar respecto de a en este caso. Siempre se diferencia respecto del parámetro. Entonces tendríamos la integral y aquí derivamos respecto de a. Se introduce, ¿no? Se introduce lo que es el parámetro. En el parámetro, mejor dicho, en el integrando. 1 sobre x cuadrado más a cuadrado. Diferencial de x. Y esto es igual. Entonces aquí también tenemos que derivar. Entonces aquí vamos a tener derivada de un producto. La derivada de 1 sobre a, eso es menos, a ver, sería menos a a la menos 2. Listo. Se mantiene el cotangente de x sobre a. Más, se mantiene 1 sobre a y derivamos el cotangente de 1 sobre de x sobre a, ¿no? Entonces tenemos 1 sobre 1 más x cuadrado sobre a cuadrado. Y estamos derivando respecto a ver, sí, respecto de a estamos derivando, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿a qué sería igual? La derivada de, bueno, x es constante, sale x y la derivada de a a la menos 1, eso es menos a la menos 2. Nada más, estamos derivando respecto de a. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer esto, miren. Voy a derivar esto también respecto de a. Entonces, aquí tendría, a ver, derivando respecto de a. Eso sería igual a, derivando, va a ser similar a esto. ¿No es cierto? Entonces, aquí tendríamos menos, ya lo escribiré así, menos 1 por x cuadrado más a cuadrado a la menos 2 por 2a. Nada más. Diferencial de x. Igual a todo esto. Entonces, ¿esto qué se va a simplificar? Menos 1 sobre a por arcotangente de x sobre a. Vamos a operar esto. Entonces, operando,
me quedaría más x sobre a, voy a anotar, x sobre a por, aquí se va a simplificar, miren, aquí tendría 1 sobre a cuadrado más x cuadrado, pero en el denominador tengo a cuadrado y se va a simplificar con este a cuadrado. Entonces, esto sería negativo nada más. Estamos simplificando solamente esa parte. Esto es negativo. Listo, ya está. Entonces, miren, aquí va a pasar algo interesante. Ya tengo eso. Esto lo voy a escribir mejor en esta parte. Entonces, esto lo voy a volver a reescribir más bonito para que se entienda mejor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que voy a tener es lo siguiente. Este negativo puede salir. Ya, pero miren, todos son negativos. ¿Sí? Todos son negativos. Por lo tanto, lo que puedo hacer es lo siguiente. Multiplicar por el negativo y me va a quedar como la integral de 2a, ¿no es cierto? 2a por... ya, esa a lo voy a mantener y van a ver por qué. La mantengo esa a sobre x cuadrado más a cuadrado al cuadrado. Diferencial de x. Igual, y aquí ¿qué ha pasado? El negativo desaparece. 1 sobre a, arco tangente de x sobre a. Menos x sobre a por 1 sobre x cuadrado más a cuadrado. Bien, miren, estamos en este paso, donde hemos derivado. Pero ¿qué hemos indicado? Como hemos parametrizado, podemos dar el valor que queramos nosotros. Y en este caso, ¿qué integral estamos buscando? Estamos buscando esta integral. Aquí la voy a volver a copiar. Miren, voy a copiarla aquí. Y uno puede pensar ahora, ¿con qué valor encuentro, con qué valor de a encuentro esta integral? Está fácil de ver, con 1. Porque si es 1, miren, esto es 1 y a cuadrado es 1. Y este 2 lo paso a dividir y ya estaría resuelto. Entonces vamos a decir acá que a tiene que valer 1. Y este 2 va a pasar a dividir. Entonces tendríamos la integral de 1 sobre x cuadrado. A es 1, entonces 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado diferencial de x. Pero está pasando a multiplicar esto un medio, ¿no? Un medio de 1 sobre a, que es 1, entonces se mantiene. Arco tangente de x sobre a. Menos a es 1, entonces tendríamos x sobre x cuadrado más a cuadrado. Y bueno, como hemos parametrizado, entonces ya se podría sumar la constante de integración. O mejor dicho, cuando ya hemos reemplazado el valor del parámetro a una constante, se puede reemplazar lo que es la constante. Miren, esta sería entonces la solución. Y vean, lo hemos hecho más rápido, ¿no? Podríamos decir. Pero este método requiere un poco de práctica porque tenemos que aprender a intuir un poco aquí de buena forma, ¿no es cierto? Para luego poder introducir un parámetro. ¿Bien? Pero esa es la forma de manejarla, ¿ya? Lo que pueden hacer es lo siguiente, ¿no? Primeramente, buscar una función que tal que derivemos me genere una próxima del integrando. Luego, tenemos que esa función parametrizarla, como en este caso. Miren, hemos parametrizado y ver cuál es el resultado de la integral. Y recién tenemos que derivar bajo el símbolo de la integral. Y para que posteriormente adoptemos un valor en a y ya tengamos el resultado directamente. Como les he mencionado, no es muy usual, ¿no? Pero muchas veces puede servirnos. ¿Sí? Y es apropiado a veces usar esto para ciertos casos. Tal vez esto no aparece mucho, podríamos decir, en aplicaciones de áreas o algo similar a una aplicación geométrica, pero para casos ya, digamos, de modelaje un poco más avanzados podría aparecernos, ¿no? Entonces, es por eso también que debemos saber este método. Bien, ¿hay preguntas respecto a esto? Bien, entonces, bueno, vamos a quedar ahí entonces, ¿sí? Voy a subir una guía de ejercicios, ¿ya? Para esta parte y para que puedan practicar, ¿no? Porque muchas veces sabemos y no sabemos dónde practicar, pero voy a subir una guía y donde van a ver ejemplos similares a los que hemos resuelto y pueden ejercitar. Bien, eso sería todo por hoy y bueno, vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya? Bien, buenas noches, hasta la siguiente clase.